Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias por escucharnos cada miércoles en esta comunidad donde realmente presentamos gente que tiene una voz o algo que decir. Y en esta ocasión la conocí hace poquito en los premios metropolitanos del teatro porque subió a dar un speech muy emotivo y muy fuerte. Ahí te conocí y me encantó y por eso hoy estás con nosotros aquí en Comunidad Wimo. Tengo a la actriz Mel Fuentes enfrente de mí. ¿Cómo estamos, Mel? Hola, Roger. Pues muy bien, todo va bien, gracias. Oye, un exitazo con la obra que hiciste junio en el 93. Sí, pues ha sido súper emocionante. La temporada de premios nos agarró primero los ACPT, luego los ¿Cómo les Metro. fue en los ACPT? En los ACPT también nos fue muy bien. Igual ganamos parecido. Mejor obra, mejor dirección y mejor elenco. Sí. Y en los metropolitanos, pues también mejor obra, elenco, dirección, dramaturgia, casi todos los premios. Fuimos consentidos. Y además estabas nominada a Mejor Actuación Femenina Principal. Sí. Un premio muy importante para ti en tu carrera, ¿no? Pues sí, y muy sorprendente. Bueno, yo estaba egresando en la pandemia, imagínate. O sea, en la mitad de la crisis mundial y en las crisis personales en medio de mi cuarto, egresando por Zoom. Y ahora, unos años después, estar nominada a esa categoría es súper emocionante. Igual crisis es parte de tu vida, supongo, común, desde que naciste hasta ahora. Y es traspasar crisis tras crisis, lucha tras lucha. No ha sido fácil. Sí, pues como todos. La verdad, yo siento que todos somos las protagonistas de nuestras propias historias. Y sí, la crisis es parte del cambio, que a veces nos resistimos mucho, nos cuesta mucho trabajo, pero es parte de... Y te hace más fuerte, ¿no? O sea, las personas que nos están escuchando y que dicen, he tenido una vida difícil, también hay que agradecer porque las vidas que a veces son complicadas te forjan el carácter, la personalidad y te hace valorar mucho más lo que es la vida. Sí, definitivamente. Y las decisiones más complicadas de tomar, las que dan más miedo de dar el paso, son las que más feliz te hacen al final. Vamos a regresarnos en el tiempo. Mel, quiero que le cuentes a la gente que nos está escuchando tu historia de vida, que supongo que es para incluso hacer una obra de teatro, una serie, una película. ¿Sí lo has visto así o no? Pues todavía no. Mejor eso que ya sea trabajo cuando yo me muera y que la hagan mis amigos. Pero ha sido una vida bastante... ha sido una gran aventura. Sí, pues lo ha sido. Yo nací aquí en la Ciudad de México y crecí en una familia tradicional. Papá, mamá, una hermana pequeña, perritos, peces. Y estudié en una escuela católica. Sí. Estudié en el Colegio México. Y bueno, estudiar en una escuela sí tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas tal vez es que era una comunidad conservadora, eran personas religiosas que estaban cerradas a varias cosas y que los niños desde muy pequeños también aprenden eso de los padres, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que sí, había bullying, había soledad. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo te sentías a esa edad? Pues a esa edad, yo me acuerdo mucho que cada vez que me tocaba pedir un deseo porque me encontraba un diente de león en la calle o lo que sea, yo pedía ser una niña buena. Uh-huh. No sé por qué. Tenía como ese anhelo de hacer las cosas bien. Pero sí, ciertamente me pasaba los recreos sentada en las escaleras yo solita. Y esa era de las desventajas de estar en ese tipo de espacios. Pero una de las ventajas es que ahí conocí el teatro. Sí. ¿No? Entonces ahí estaba el taller de teatro y era el espacio más luminoso de mi semana. Yo esperaba que fuera martes o jueves y esperaba afuera del auditorio muy contenta que llegara la maestra. Era la primera en llegar y cuando abrían las puertas yo corría al escenario y me sentía muy feliz, muy libre, mucho más desinhibida que en mi vida cotidiana. Claro. No sé si recuerdes en los premios Metro que en la gran apertura hablaban de esos niños
que querían hacer personajes. Y de hecho, ahí está una gran amiga, Anaya Lue, entre muchos otros compañeros de teatro. Hablábamos de lo importante que ha sido para muchos de nosotros bichos que nos han llamado a lo mejor de chicos, que gracias a eso nosotros tenemos la oportunidad de hacer teatro. Y cómo ese niño encontraba o niña encontraba un lugar en sus clases de teatro. ¿Eso era lo que sentías tú con el teatro? ¿Que podías ser tú mismo o misma? Sí, definitivamente te sientes más poderosa. La gente te empieza a reconocer y dicen, oye, ¿cómo se mueve así? Yo nunca la había visto. Nunca había visto que tuviera ese carisma o esa manera de transmitir, ¿no? O sea, se sorprenden mucho al principio. Eres mucho más poderosa en el escenario. Y fíjate que yo recuerdo cuando me preguntan por qué decidiste que querías ser actriz de teatro en específico. En esa época yo veía que a los actores y a las actrices se podían subir al escenario y la gente, pues, eso, se iba a sentar, iba a escuchar atentamente, iba a respetar lo que se decía, iba a reflexionar esas cosas. Y a lo mejor era lo que me hacía un poquito de falta, ¿no? Que me escucharan, me respetaran. Pero yo veía que los grandes actores y actrices eso hacían, eran escuchados y para mí eso es lo más importante. ¿Cómo fue, Mel, tu infancia con tu familia, con tus papás? Sobre todo cuando eras pequeño y antes de hacer la transición, ¿cómo era tu vida? Pues mis padres, mi padre es un padre ausente, de alguna manera. Siempre intentó hacerlo bien. Siempre intentó darnos conocimiento, cultura, nos ponía música clásica y nos hacía reconocer de quién es esa pieza y cómo se llama y quién es él, Beethoven. Ah, muy bien, me daba 10 pesos, ¿no? Los acercó al arte. Nos acercó al arte, nos acercó a la historia. Eso intentaba, pero su alcoholismo y su drogadicción hizo que al final nos tuviéramos que alejar todas de él, mi mamá, mi hermana y yo. Eras muy pequeña en ese entonces. ¿Cuántos años tenías? Bueno, mi mamá intentó salir de la casa muchas veces, pero cuando por fin lo logró, yo habré tenido como tal vez 14, 13 años. Sí. Y esa fue la definitiva, ¿no? Mi hermana y yo después también decidimos que no podíamos seguir cerca de ese ambiente, porque el alcoholismo es una enfermedad que no solo daña a la persona enferma, sino a todo su entorno. Claro. Pero bueno, y mi mamá siempre ha sido amorosa y pues una guerrera, la verdad. Se ve desde siempre, pero mucho más cuando tuvimos que salir de la casa. Ella se hizo cargo de sus 2 hijas por completo y se salió sin un peso en la bolsa. La decisión, Mel, de sentirte en ese momento incómodo y querer sentirte mujer, ¿desde qué edad traes ese sentimiento de que no estás dentro de la envoltura que quieres estar? Pues fíjate, Roger, que yo no pienso que tenga que ver con una envoltura. ¿Cómo es? A veces escuchamos que las personas trans estamos en el cuerpo incorrecto y no es tan así, ¿eh? No estamos en el cuerpo incorrecto. Yo creo que mi cuerpo está muy bien así y siempre ha estado muy bien así y que el cuerpo que cada quien tenemos es perfecto. Sí. Nada más que yo encuentro muchísima libertad viviéndome como mujer. Encuentro que soy más feliz, encuentro que me siento más plena, ¿no? Y es eso, ¿no? De chiquita empezar a escondidas a probarme los zapatos de mi mamá y su maquillaje. ¿Qué edad tenías? Pues como 7, 8 años, yo creo. Ok. Desde siempre ha sido así. Ahí es donde te da la euforia, más que sufrir porque, ay, no me gusta mi cuerpo, es decir, no, sí me gusta, pero me gusta mucho vivirme así. Me gusta mucho que me traten así, me gusta mucho eso, sentirte mucho más libre. Antes, lo que sí te puedo decir es que yo vivía más amargada, vivía más triste, vivía más enojada con la vida. Y cuando empiezas a respetar quién eres,
todo se empieza a soltar para bien. Creo que una parte fundamental de alguien que quiere hacer esa transición, y vamos a hablar más adelante de eso, es la familia. En tu caso, ¿tu papá y tu mamá te apoyó o te tenías que esconder al principio de eso que sentías? Que a lo mejor en la sociedad a lo mejor era mal visto, ¿no? Y sobre todo hace años atrás. Hoy mucha gente de la comunidad ha abierto a la sociedad y ha hecho una conciencia que hace 10, 15 años no existía. Sí, pues no era tan fácil. Mis padres no estaban de acuerdo. Cuando yo les dije que me gustaban los niños, me dijeron, ok, pero nunca te vistas de mujer, nada más. Y estás pequeña, ¿no? Sí, tenía como 13, 15 años. ¿Y cómo tomas eso de parte de tus papás? ¿Lo podías entender a esa edad? Sí lo entiendes. Entiendes que hay cosas que a lo mejor no son para que las veas más allá de tu cuarto, que hay cosas que no tienen que ver la luz del sol, hay cosas que los demás no se tienen que enterar. Desde muy chiquita empiezas a intuir. ¿Creciste con eso? Comentarios, sí. Sí, y pues la verdad es que fue duro al principio. A mi mamá no le gustaba que yo llegaba con las uñitas pintadas o no sé, todo eso como que al principio fue muy duro para mi familia. Pero bueno, la verdad es que todos hemos crecido muchísimo y eso ha cambiado. ¿Cómo fue entendiendo? Porque hay mucha gente que nos escucha, sobre todo muchos jóvenes, en este podcast, Mel, y me gustaría que en alguna de tus palabras durante todo este tiempo que estamos hablando encuentren un alivio de alguna situación dolorosa que están viviendo. La descripción de eso que vivías para los chicos y chicas que me están escuchando es súper importante. Uh-huh. Si a lo mejor sus padres no los entendían en ese momento, ¿qué les hizo ver a los padres o qué les dijiste tú de decir, yo soy feliz así? Entonces van a tener que aceptar la realidad que estoy viviendo y necesito el apoyo de mis padres. Yo creo que lo que pasa mucho con los padres cuando sí te aman es que tienen mucho miedo de lo que te pueda pasar y tienen mucho miedo porque conocen a la sociedad, saben los chistes que ellos han escuchado, que ellos mismos han hecho, saben lo crueles que ellos han sido con otras personas y eso les da miedo que reciban sus propios hijos e hijas, ¿no? Claro. Pero cuando no hay vuelta atrás, cuando tú ya tomaste la decisión, diste ese paso difícil, tomaste esas decisiones duras. ¿Hay un día en que tomas una decisión o es un proceso paulatino? Yo siento que tomas las decisiones todos los días. Yo siento que diario tomas la decisión de ser tú misma. O diario tomas la decisión de amar a tal persona. Es una gran decisión. Y tomas la decisión de ser actriz o de dedicarte a tu trabajo, de echarle ganas un día más, ¿no? Yo creo que todo el tiempo estamos tomando esas decisiones. Entonces, cuando lo haces y bueno, con el paso del tiempo se dan cuenta que sí, que realmente eres más auténtica, sí, que realmente eres más feliz, que sonríes más seguido, pues poco a poco van entendiendo que es un bien para ti, que era necesario. ¿Era importante como la luz verde de tu familia? En tu caso, o sea, ¿sí necesitabas la aprobación de la gente que más te ama, de tu mamá, de tu papá, para ya sentirte liberada? Sí es importante, al menos para mí. Yo me he dado cuenta que a veces dudo mucho en dar esos pasos por el miedo a que tal vez no estén preparados, sí, ¿no? Y así se te puede ir la vida. Entonces también he comprendido que a veces hay que dar los pasos, mucho sin pedir permiso. Y ya después el mundo se va acomodando alrededor. Sí. Ahora, Mel, para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es una mujer trans, ¿cómo le puedes decir a esta gente qué es? Porque también hay muchas cosas que se dicen en alrededor de eso. Para ti y como mujer trans, ¿qué es una mujer trans? Pues una mujer trans es, en específico, cuando nace un bebé y los doctores deciden que es un varón, porque eso es algo que se decide, ¿no? O sea, ni siquiera el sexo es biológico. Los doctores visualmente hacen una examinación y basados en eso deciden si es varón o es hembra, pero realmente si nos ponemos a estudiar, aquellos que dicen es que es simple biología, bueno, pues la simple biología a la que te refieres
no solo se resume a varón o hembra, pene, vagina, ¿sabes? Por el órgano. Por el órgano, sino que hay distintos componentes. Hay hormonas, hay gónadas, hay muchos otros que tal vez ni conocemos porque nunca nos hemos hecho esos análisis. Claro. Y bueno, pero entonces deciden que es un varón y así es criade. Pero cuando crece, pues eso, se identifica más con la feminidad, decide vivirse como mujer, empieza a relacionarse de esa manera. Eso para mí sería una mujer trans. Claro. Es costoso en esta sociedad mexicana, ¿no? O sea, hay otros países que nos llevan años luz, pero ser trans en México es fuerte, es doloroso. Doloroso. A nivel social, Ujú. pues sí, la verdad es que es muy duro. La gente no está preparada, hay mucha ignorancia y además de ignorancia, odio y prejuicios. Sí, sí es duro crecer como una persona trans desde la infancia y después es duro pues enfrentarlo también en la adultez, pero también vas aprendiendo lecciones de vida y te vas haciendo mucho más fuerte. ¿Cuál es una de las lecciones de vida que más has aprendido en toda esta transición y experiencia de vida? Que ser tú misma es tu superpoder. La verdad es que si yo no hubiera tomado estas decisiones para ser más yo, más auténtica, yo estaría en otro lado. Si yo fuera de esas personas que permiten que les dicten cómo debe vivir, entonces seguramente yo hubiera estudiado ingeniería industrial, ahorita estaría con suerte en una oficina y sin suerte desempleada. Sí. Pero al respetar quién soy, al atreverme a cosas que a lo mejor son muy riesgosas, como vivirme como mujer, ser actriz, porque tampoco es fácil. Al tomar esas decisiones, pues mira, aquí estamos tú y yo platicando, venimos de los metro, vamos a una gira. Es muy emocionante la vida. Ahora, hay algo que me gustaría saber. Ahora como figura pública y las redes sociales, hay mucha gente que seguramente te escribe, ¿no? Muchos jóvenes que a lo mejor también están viviendo esta transición. ¿Qué has podido percibir de la sociedad hoy en día en la que hay otra apertura muy distinta hace 10, 15 años atrás? Pues las personas que más me han escrito son chicas trans que algún día se ven como yo. Sí. Son chicas trans que aspiran a ser actrices, que les gustaría, ¿no? Hacer teatro, cine o tele. Y eso es lo que yo noto, que lo que hace falta son más referentes, que más personas como yo podamos ocupar la pantalla, los escenarios para demostrar que sí se puede y para que esas personas se atrevan. Claro, sí. Porque le das una voz a muchísimas personas que ahorita no están reflejadas ni en obras de teatro, ni en la pantalla, ni en los medios masivos de comunicación. Sí, eso es importantísimo. Y lo que no vemos y lo que no escuchamos no existe. Claro. ¿Cómo fue la decisión de, ¿a qué te vas a dedicar? Tu familia no se dedica a nada de esto. No. No hay actores, no hay actrices. ¿Cómo se te ocurre dedicarte al mundo del entretenimiento? Pues cuando te digo, yo la verdad es que desde chiquita que dije, quiero ser escuchada, este es mi camino, como que no hubo mucha vuelta atrás. Pero mis papás tenían la ilusión de que fuera un hobby, de que fuera una segunda carrera y al principio me aventara a estudiar una carrera de veras decían. Ajá. Pero pues no les funcionó. Yo entré a la prepa y yo quería entrar a una prepa de Bellas Artes. Sí. Pero se pusieron necios con que no, una prepa de la UNAM. Y yo dije, bueno, y en ese bueno reprobé el primer año. Reprobé todas mis materias. Y me fue muy mal. Y se enojaron muchísimo. Y bueno, ya que estaba en la época de extraordinarios, mi papá me dice como, ¿y tú nunca has pensado en estudiar en Bellas Artes? Y yo te la dije. Pero bueno, ya era demasiado tarde. Y al final, pues sí, se dieron cuenta que yo no estaba siendo feliz ahí. Y también yo creo que eso es importante, que vean que sí estás hecha para esto. Claro. Entonces me veían actuar, cool. Me veían que me quedé en la escuela, que no es nada fácil. Y entonces mi mamá empezó a confiar un poquito más.
Y poco a poco se fue dando cuenta que eso, no hay otro camino para mí, porque la verdad es que yo no me imagino haciendo otra cosa. Y no es por soberbia, sino me sentiría muy inútil, ¿no? O sea, híjole, yo no espero que nadie confíe su salud en mis manos. Sería muy mala doctora, sería muy mala burócrata, estaría muy de malas, ¿no? O sea, Ok. no me veo haciendo nada más y creo que mi madre y mi hermana lo saben. Ahora, es muy difícil entrar a estudiar donde estudiaste porque aplican miles de personas, ¿no? Y quedan como menos de 50 personas. Sí, sí, justamente. Hay un montón de aspirantes y así tiene que ver mucho, pues sí, con tus aptitudes, con el talento, pero también con la fortuna. Porque desde el principio tienes que conseguir ficha. Y ¿Qué es eso de conseguir ficha? pues sí, tienes que meterte a las 6 de la mañana a un sistema en la computadora y estar refresh hasta que te sale el sistema y entonces metes tu nombre y dice, ay, ese lugar ya fue ocupado, intenta otra vez, ¿no? Entonces solo hay como 500 lugares y hay muchísima gente talentosa que ni siquiera alcanza a conseguir ficha. Entonces hay cosa de talento, hay cosa de suerte. La verdad es que es eso. ¿Por qué querías estudiar ahí y no, por ejemplo, hay grandes lugares donde se prepara el actor? Está el CEA, está el Cefat, Casa Azul, etcétera. ¿Por qué justo quería la más difícil? Fíjate que yo no sabía dónde quería estudiar. ¿Habías estudiado algún curso de actuación antes o no? Pues había tomado clases, había tomado talleres, ¿En pero dónde? en la prepa, en la secundaria, en Ok. la primaria. Pero bueno, yo no sabía dónde quería estudiar, pero la única que conocía, así como que me llamaba la atención, era la UNAM. Sí. Y yo dije, yo voy a la UNAM. Una vez estaba en mi casa, ya por el último año de prepa, decía, pero es que, ¿cómo dices que quieres ser actriz? Si ni vas al teatro, ni haces ejercicio, ni tomas talleres, o sea, ¿qué estás haciendo de tu vida, no? Y entonces me entró la crisis y dije, bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, vamos al teatro hoy. Ajá. ¿Qué viste? Me metí a Google y vi que ese día era el Día Mundial del Teatro. Sí. Y en el CENART habían como 80 obras en cartelera para ese mero día. Sí. Y dije, a ver, ¿cuál? Y una se llamaba Trans. Y dije, bueno, a ver qué pasa. Me habla a mí. Me habla a mí. Es para mí. Fui y bueno, híjole, creo que el público no la pudo ver porque yo no paraba de llorar. Estuvo buenísima. ¿De qué se trataba la historia? Pues es justo una historia de teatro documental que plantea un poco las vidas y los sentires de las personas trans y también pues de los feminicidios, ¿no? Sí. Que se viven aquí en México, que es el segundo lugar con más violencia y feminicidios en contra de mujeres trans en el mundo. Sí. Entonces, eso me conmovió muchísimo. Pero salí de ahí haciéndome la promesa de que ya no iba a traicionarme a mí misma. Uh-huh. Entonces, eso sumado a que las creadoras de esa obra son de mi escuela, son de la ENAT, sumado a que me emocioné mucho y entonces vi otras 5 obras ese día, salí de ahí a las 11 de la noche con una sonrisota, dije, no, pues esta tiene que ser mi escuela. Claro. Hablando de los feminicidios y de la violencia que hay en contra de las mujeres trans, ¿realmente en tus zapatos has sentido miedo por ser quien eres? Sí, la verdad es que es constante. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que una siente miedo hasta para ir al baño público, ¿no? Uh-huh. Se me hace muy fuerte que he escuchado a compañeras trans decir que ellas intentan ir al baño antes de salir de su casa y no tomar agua Sí. para no tener que ir en la calle. Porque las propias personas te pueden hacer sentir miserable solo por intentar ir al baño que te corresponde. ¿Te ha pasado aquí en México? Sí, me ha pasado en México y me ha pasado en las escuelas y me ha pasado en el transporte público. La verdad es que es común. ¿Qué le respondes a esas personas? ¿Qué les respondo? ¿O no le respondes? Generalmente no respondo. Fíjate que después de los metro, que mi discurso iba sobre eso y quise decir las palabras necesarias para que llegaran a esos oídos necios. Sí. Que ya estamos aquí y que no nos vamos a ir. Y después de eso también recibí mucho odio por redes sociales. ¿Qué te decía la gente? Pues
fíjate que más allá de atacar mis argumentos o mis ideas, atacaban mi cuerpo, atacaban mi voz, me atacaban a mí. Sí. Hombres, sí, y mujeres también, que son transodiantes y que, pues yo creo que van muy en contra de lo que se busca en su lucha, ¿no? Que es que nuestro cuerpo es nuestro territorio. Recibí ese odio y yo no respondí. La verdad es que yo pensaba, mi única posible respuesta es lo que ya dije en ese escenario, lo que ya dije en ese micrófono. Por eso tenía que decirlo. Aunque estaba herida, aunque tenía miedo, tenía que decirlo porque eso es lo que les tengo que responder cada vez que quieran hacernos sentir menos. ¿De dónde saca la fuerza, Mel? ¿De dónde saco la fuerza? En esta ocasión me sorprendí sacando la fuerza de la fragilidad. De la vulnerabilidad. Yo venía de una época en donde yo me estaba cuestionando muchísimo, me dolían mucho las cosas que escuchaba, que leía, y justo por eso dije, no, o sea, sí me siento frágil, me siento vulnerable, tengo miedo de decir esto, no sé si es el espacio, pero justo por eso tengo que decirlo, porque si no lo hago me voy a estar arrepintiendo 1 o 2 años. Y de ahí, de decir, si tenemos este espacio, si tenemos un micrófono y una cámara enfrente, hay que decir lo que nos es importante, aunque nos dé miedo, porque esa es nuestra única respuesta ante el mundo. ¿Esas herramientas las aprendiste a la fuerza o has tenido, no sé, a tu madre, que hablaste muy bonito al principio de este podcast de tu mamá? ¿O quién te dio el ejemplo para tener esas agallas de responderle a una sociedad que no está preparada, o un país que no está preparado, o un mundo que todavía no está preparado para la inclusión? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Quién te dice o ha sido la vida la que te ha dado esas palabras, esa fuerza? Ha sido todo, la vida, las experiencias, las personas que me odian. Mi madre, por supuesto que sí. Yo aprendo de ella. Ay, y digo, qué gran ejemplo a seguir y qué difícil tener que llenar algún día sus zapatos, de nunca rendirse, de aunque todo vaya en tu contra, aunque en su caso, ¿no? Fue una madre soltera, con 2 hijas, sin el apoyo de casi nadie, sin un peso en la bolsa, que se salía cada vez a ver cómo se ganaba la comida de ese día. Yo no sé si pueda tener ese valor, pero sí se lo aprendo a ella. Has hablado con tu madre en numerosas ocasiones. ¿Quieres compartir conmigo y con la gente que nos está escuchando cuáles son las palabras que sabes que vas a recordar durante toda tu vida? Esa plática que hayas tenido con ella. ¿Sabes qué? Lo que siempre me voy a acordar, y ella me lo dice. Me dice, cuando me muera te vas a acordar de esto. Esa que es la típica de todas las madres mexicanas. Sí, claro. Ella lo que hace es que cada mañana se pone a bailar. Y me hace bailar. Y me despierta y yo, ay, y me dice, pero baila. Baila porque... ¿Qué ponen para bailar? Nada. Ella solita se canta. Ella solita se hace sus ritmos. Okay. Pero para ella no puede iniciar un día sin bailar. Ajá. Y me lo ha dejado. Creo que la alegría por la vida. Digo, no conozco a tu madre, pero ha de ser una persona bastante positiva y que le encuentra el lado alegre a la vida, ¿no? Sí. Ha sido también la vida muy difícil para ella. Súper difícil. La verdad es que cada vez que me cuenta, te digo, para mí es increíble, es avasallador todas las experiencias que ha tenido y no sé si todos los demás que la rodeamos y la conocemos podríamos salir de esa y además triunfante y además feliz y además con alegría, pero ella lo ha hecho y ha sobrevivido violencia, ha sobrevivido muchísimas cosas y cada vez se sobrepone y es una mujer admirable. Mel, fuiste la primera mujer trans en ser nominada a los premios Metro. ¿Qué decía tu madre? Yo estaba 3 filas adelante. Tú estabas en el escenario, yo estaba 3 filas atrás viendo este discurso y me conmoviste muchísimo y me pusiste la piel de gallina porque es verdad, estabas en un micrófono recibiendo un premio junto con toda tu gente, tu compañía. Pero, ¿qué sintió tu mamá al verte ahí en el escenario triunfando como actriz?
Ella está súper orgullosa. Cada que puede, desde las butacas grita, ella es mi hija, yo soy su mamá. Y le dice a la gente de al lado en todas las funciones, en las premiaciones. No pierde oportunidad de hacerlo. Pero yo creo que ella está muy orgullosa y se le ve en la mirada el orgullo. Cuando hago eso, cuando recibimos un aplauso emocionante y cuando la gente me empieza a reconocer, ella se emociona muchísimo y sí, está muy, muy alegre y muy feliz por mí. Quiero hablar de Mel de junio en el 93, esta obra que te llevó a este escenario y a esta premiación. ¿Cómo audicionaste y cómo caíste en esta obra multipremiada? Caíste en un gran lugar, ¿no? En una gran historia. Sí, hermosísima, súper emocionante. Pues yo no audicioné. Ninguno de los miembros de la compañía audicionó. Más bien, el director ya nos conocía y nos fue llamando poco a poco. Y entonces yo estaba en medio de la pandemia y me pregunta mi director Martina. Recién graduada. Recién graduada. Y me pregunta mi director Martín Acosta, oye, ¿te puedo hablar por teléfono? Y me empieza a platicar. Sí. Esta obra es un homenaje. En realidad está basada en las memorias de la vida real de un actor que sí existió aquí en México, Sí. que se llamó Alejandro Reyes. Y él vivió con VIH y era homosexual Sí. en la época de los 90s. Entonces, él trabajó con gente muy importante como Abraham Seransky y escribía un diario. Entonces, en una de esas que se fue a Jalapa con Abraham a montar una obra pues icónica de esa época que se llamó Mishima, escribía el diario y empezaba a relatar sus experiencias y cómo se relacionaba con el teatro, con el arte, con el amor, de quién se enamoraba, qué sentía por los demás, viviendo con VIH en esa época. Sí. Y su comadre más íntima de esa época y de esa excursión a Jalapa fue Alejandra Bogue. Uh-huh. Entonces, ella está representada en el diario. Y antes de morir, Alejandro decide convertir eso en novela y se lo deja en manuscrito en un engargolado a sus mejores amigos. ¡Qué joya! Y les pide que por favor le prometan que lo van a publicar algún día. Entonces, 25 años después, ¡Wow! Esos mejores amigos, Martín Acosta, Matías Gorlero, Luis Mario Moncada, sí toman ese texto y deciden rendirle homenaje a Alejandro llevando su historia al teatro y también publicando la novela en papel. Sí. ¿Y cómo fue la preparación de los ensayos antes de montar esta obra? Pues fue súper interesante. Tuvimos que empaparnos de cultura, de historia, de la historia del VIH, tanto en México como en Estados Unidos, los movimientos que harían. Nos enteramos de las farmacéuticas que ya tenían la medicina, pero no la sacaban porque no les convenía todavía. Y entonces habían protestas y bueno, todo eso nos lo tuvimos que aventar. También exploramos el universo de Mishima, del arte kabuki, de lo japonés, del oriental. Bueno, tuvimos que contextualizarnos un montón históricamente para poder habitar este universo súper emocionante. ¿Y qué papel hacías en esta obra? El que hago se llama Venus, que es el personaje inspirado en Alejandra Bogue. Sí. Que cuenta que cuando era chiquito se llamaba Venustiano, pero cuando la gente se empezó a dar cuenta de quién realmente era, le pusieron Venus. Estamos hablando de junio en el 93, esta obra que ya estuvo en cartelera en México, triunfó, regresará el próximo año. ¿Comedia, drama? ¿Qué es? Híjole, de todo. La verdad Como la es vida. que sí, como la vida. Te ríes un montón, también puedes llegar a llorar. La verdad es que es de todo. Y yo interpreto este personaje que está inspirada en Alejandra Bogue en sus 20 y tantos. Bueno, que tú la conoces. Sí. ¿Cómo se hace para interpretar a alguien que está vivo ahí? Es súper emocionante. ¿Qué puedes decir de tu personaje? Que en realidad es de ella. Pues nada, mejor que ella diga. No, yo siempre he dicho que hay personas vivas, ahorita 2022, Sí. que son leyendas. O sea, hicieron historia, marcaron nuestra generación, marcaron otras generaciones y te las puedes encontrar en la calle. Sí, claro. Y puedes tomarte un café o puedes decir, ay, no manches, me saludó, platicamos de tal cosa.
Yo creo que Alejandra Bogue es una de ellas. Es una leyenda viva. Sí. Me la encuentro, me saluda, me llama de vez en cuando, platicamos un ratito y además la interpreté. Y ella me va a ver. Oye, eso ¿Qué te dijo cuando te vio en el escenario? Pues me dice que ya no tenía esas piernas. Ok. Pero está súper emocionada. La verdad es que es una historia que la conmueve muchísimo porque le atraviesa en su juventud, la atraviesa en cómo ella se relaciona con el amor y también cómo se relacionaba con su mejor amigo de ese entonces y que lo perdió, igual que mucha gente. ¿Tú te sientes muchos actores se sienten identificados con los papeles que interpretan? ¿Tú te sientes identificada con el papel de ella? Sí, sí, de hecho es un personaje que construimos en este proceso de montaje sin una intención de imitar a Alejandra ni de parodiar a Alejandra Bogue, ¿no? O sea, fue un personaje creado desde cero y yo ahí puse muchísimo de lo que soy. Yo creo que me siento muy auténtica en ese papel. Y algo para mí es que era importante pues mostrarle al público la cotidianidad de las personas trans y de las mujeres trans. ¿Es diferente a otra vida? No tanto. Y esa es justamente mi intención. Que no todo el tiempo salgo en lentejuelas, ni salgo con los brillitos, ni salgo en vestidazo, ¿no? Yo a las tortillas voy en pijama y en chanclas, la verdad. Y eso era lo que quería transmitir en esa obra. Que somos mucho más humanas de lo que se nos lee a veces. ¿Cómo es una vida cotidiana para ti? Bueno, la mía no es tan cotidiana porque yo no voy a trabajar a una oficina. Pero la verdad es que yo me paro tarde. Ajá. Porque trabajo en las noches. Sí, claro. Porque trabajo en las noches. Entonces me paro tarde y puede que vaya a ensayar. ¿Paro tarde qué? ¿Es 11 de la mañana o...? 11... Me despierto a 10, me voy parando a las 11. Ok. Horario teatro. Horario teatro, saco a las mascotas, me baño. Mi novio tiene mascotas y entonces yo las cuido. Tu novio mucho. está aquí, ¿verdad? ¿Cómo está? Sí. ¿Cuánto llevan juntos? 1 año y un ratito. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí recomiendas? ¿Pulgar arriba? ¿Puedo preguntar cómo se conocieron? Sí, pues nos conocimos en una campaña LGBT. Sí. Hace más de 1 año. Para el Pride del año pasado. Yo tenía unas escenas como mujer trans, él tenía unas escenas como hombre trans, porque así como lo ves de guapo y de precioso, él es un hombre trans. ¡Órale! ¡Mira! ¡Mucho gusto! Entonces, eso, él nunca había estado relacionado con una mujer trans como una novia, ni yo con un hombre trans. ¿Tú habías tenido novios? ¿Muchos novios? ¿Poquitos novios? ¿Cómo ha sido? Poquitas, sí. ¿Eres piquis? Ajá, a veces, ¿sí? A veces. Él dice que no, que llego a tener mal gusto. Pero ya me estoy componiendo. No, pues eso, nunca habíamos estado con una persona como la otra. Sí. Pero en esa diferencia nos entendimos muchísimo. ¿Pero fue amor a primera vista o...? Pues para mí sí. ¿Qué dice el novio? ¿Sí? A primera vista. A primera vista. Él dice que no, pero bueno, yo me empeñé. Ok. Y bueno, eso, nos hemos entendido mucho, nos hemos acompañado porque él sabe lo que es transicionar. Claro. Y yo sé lo que es transicionar, entonces... Hay un punto muy importante en común. Hay un punto de encuentro, sí. Dice, no sé si es parte de esto de la desinformación, que no conocemos cómo es la vida de una persona trans, pero muchas veces se ve como una vida solitaria. ¿Esto es real o es mentira? Ay, pues para mí no, la verdad. Y yo creo que, bueno, no me gustaría generalizar. Tal vez la infancia puede llegar a ser solitaria, pero siempre que creces empiezas a encontrar tu tribu. O sea, definitivamente. O sea, hay una entrevista que escuché de ti de los Vogue Dance. Ajá. Bueno, primero para la gente que no sabe, hay un documental increíble
de esta cultura que nació en Nueva York, de los bailes, donde iban personas a sentirse como en familia. Sí. ¿Eso existe aquí en México, Mel? Existe en México. Por favor, platícame la historia de todo eso y sobre todo que la gente entienda de qué se trata lo que estamos hablando. Sí, bueno, a ver, el Vogue es esta danza que podemos ver en donde la gente mueve sus manos hermosamente y mueve el cabello y mueve toda la mirada. Si no sabe, vea el video de Madonna de Vogue, que está inspirado en estos lugares. Está inspirado en esta cultura, o puede ir a ver el documental de Paris is Burning, la serie de Pose. También está Pose. el reality de Legendary en HBO y está muy padre. Y también, bueno, la gente cuando no sabe qué es Vogue, le digo, bueno, como el principio de Clímax, de la película de Clímax, así. Ok. Entonces, eso, es esta danza, pero más que una danza, es una cultura, ¿no? Esto nació en Nueva York, Estados Unidos, en los 80s, 90s, en Harlem, sí, en los barrios de Estados Unidos. Y es una cultura que nace desde las disidencias, Sí. ¿no? Desde la gente marginada, pobre, negra, que sus familias latina. los sacaban de la casa. O sea, Sí. niños de 14, 16 años los sacaban de la casa y nada, encontraron una familia en estos lugares, ¿no? Exacto, se empiezan a generar familias, se empiezan a generar comunidades. Y la médula, el eje central de esto es la danza. Los eventos El que arte. se llaman balls, que son de competencia y que se va a vivir quién realmente eres. Y eso, bueno, existe aquí en México. También hay familias. ¿Dónde tú cómo llegaste a esto? No sabía que existía aquí en nuestro país. Sí, bueno, yo justo en la pandemia dije, ya salí de la escuela, necesito entrenar mi cuerpo. Ya no tengo pretexto, sí tengo tiempo, no como antes. Bueno, pues ya empiezo a tomar clases de Vogue, aunque te dé miedo. Y empecé a tomar clases, ¿no? Estuve ahí un año y medio, y la gente me empezaba a conocer. ¿Dónde se juntan? Pues es muy nómada, es itinerante. Ok. Sí, más bien es encontrar y no soltar. A donde se muevan todos, ahí voy. Sí. Ok. ¿Es una Sí. cultura aquí grande en México? No tanto, Ajá. no tanto. Hay escenas, sí, bueno, hay poco a poco escenas en diferentes estados de la República. Aquí es medianamente grande. Y bueno, encontré a mucha gente hasta que me invitaron a una de las casas, a una de las familias. Pertenezco a la Kiki House of Valentino. Ujú. Que hay que decirle a la gente que los nombres muchos tenían que ver con marcas, ¿no? Sí, con ropa de diseñador, con marcas, definitivo. Y ya, recientemente me nombraron princesa de la casa. ¡Órale! Sí. Tuvo que pasar tiempo, ¿no? Supongo. Sí, un buen rato para que vieran. ¿Qué significa ser eso? Pues básicamente eres representante. ¿Es como la capitana del equipo? Algo así, la capitana del equipo es la madre, ¿no? O sea, hay una madre. Hay una madre y hay ¿Quién una es la madre? princesa. Ay, bueno, mi madre se llama Luna. Ok. Pero es que es secreto, todavía no lo decimos. ¿Por qué? Porque queremos que sea en un evento especial el 10 de diciembre. Ok. No digamos nada. Sí. No vayan a decir nada. Si alguien nos No está digan escuchando nada. de la comunidad, no digan nada. Es secreto. Bueno, pues eso, ¿no? Y la princesa es como la segunda al mando, Sí. ¿no? Se supone que eso, que... ¿Es de por vida o es así como en presidencia 4 o 6 años? Pues es que ni que fuéramos heterosexuales para que todo fuera de por vida, ¿no? O sea, Ok. no, más bien es hasta que tú lo decidas. Ujú. O hasta que dejen de funcionar las cosas, no sé. Pero es un nombramiento que para ti y para las personas que les dan ese título es importante, ¿no? Sí, es importante y es muy bonito ese reconocimiento porque básicamente eso me pone en ese lugar de apoyo para las nuevas que vienen, de conocer gente, de darles la bienvenida, de instruirlas. ¿Cómo es en México las personas que van no solamente por el baile, que es como también una columna vertebral, sino realmente para sentir una familia, que es como nacieron estas casas? ¿Qué les dices a estas nuevas personas que entran? Sí, pues básicamente es muy emocionante porque empiezas a ver la evolución de la gente. Y eso me pasó a mí, Ujú. ¿no? En el momento en que yo llegué con mi casa y desde el primer momento fui hermana, fui hija.
y ya no hubo cuestionamiento de si hombre, mujer, transición o no, sino que simplemente así con esa naturalidad me recibieron. Yo tuve la fuerza de transicionar y tuve la fuerza de ser quien soy gracias a esas personas. Y también conozco muchos otros casos que no, o sea, hay mucha gente trans, pero también hay gente disidente, hay gente racializada, hay personas y hermanas que viven con VIH y que de ahí agarramos fuerza para seguir viviendo. Aquí lo más importante para mí es que te sientas con la confianza de decir lo que sea y sobre todo a la gente que nos está escuchando de entender que hay de muchas formas. Hay de muchas maneras. Cada quien vive su transición como va entendiéndose, porque no hay una sola manera de transicionar. No hay un punto A y un punto B. Yo creo que las transiciones las vivimos todo el tiempo, ¿no? Y no solo las personas trans, sino las personas que migran de un país a otro están transicionando de espacio. Y todas las personas estamos transicionando de edad todo el tiempo. ¿Lo has pensado? A ver, la vida es de cambio. La vida es de cambio. Vida, si hay una constante en la vida es el cambio, ¿no? Sí. Y si te adaptas bien a esos cambios, pues qué bien, ¿no? Es el momento en el que te sientes feliz. Si tú te rehusas al cambio, pues puede ser complicado, ¿no? Sí, bueno, es que no hay manera de rehusarse. O sea, puedes intentarlo, pero al final la vida va a suceder. Sufre mucho, ¿no? Cuando te rehusas al cambio que sea de edad, cambio no sé, de que estás con una pareja y la terminas y te rehusas a aceptar como ese cambio, ahí vienen los problemas, ¿no? Sí, no soltar. Es duro. A mí me cuesta trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Te cuesta soltar? Me cuesta soltar y me cuesta el cambio. Me pongo de malas, me estresa. ¿Cómo puedes decirme tú, Mel, que te cuesta el cambio si eres una persona viviente que vive y experimenta ese cambio desde que estás chiquita? Pues es que hay que hacerlo con miedo, pero hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, ¿no? Las cosas, aunque no te gusten, aunque te den miedo, si sabes que es para crecer, hay que aventarse. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida sin hablar de esta transición de ser una mujer trans? Ay, ¿qué otra decisión importante? Qué fuerte, no sé. Ser actriz. Okay. Ser actriz, hacer arte, dedicarme a esto, atreverme. Hay mucha gente que se quiere dedicar a esto y que por su familia, como en tu caso, les dicen, pues no, o sea, no te dediques a esto que te vas a morir de hambre. Sí, bueno, la verdad es que... Si te mueres de hambre... No, espérame. No me asustes a la gente. Es posible, pero también hay personas con otras carreras que se mueren de hambre. O sea... De hecho, son más, ¿no? Son un montón. Ahorita ninguna carrera te garantiza que vas a vivir de eso. Entonces, mejor ten tantita hambre, pero feliz. Desde tu punto de vista, Mel, ¿cuál es el secreto del éxito? No sé. Yo no lo sé. ¿Crees que lo tengo? Pues yo te vi recibiendo ahí un gran premio en uno de los premios más importantes de teatro de nuestro país. No sé qué hiciste para llegar ahí. Yo creo que serte fiel a ti misma cada vez. Que esas decisiones que tomas, porque siempre tomamos decisiones. Todo el tiempo, desde a qué hora te levantas hasta cuántas veces lavarte los dientes, ¿no? Ajá. Que eso sea fiel a lo que tú quieres y a lo que tú crees. Porque fíjate... me preguntaban acerca de los premios y me decían, oye, es que te veías muy bien. Hasta eso fue una decisión muy consciente. Fíjate que el vestido que yo llevaba fue diseñado por una mujer trans mexicana que se llama María Ponce. Y yo creo que si me veía así de bien, era porque también iba acorde a mis ideales. Porque también quería que en la alfombra roja ella me acompañara y que fuera con lo que yo pienso y con lo que yo creo y con lo que yo siento. No, nada más me quería ver bonita acompañada de ella. Y así toma todas tus decisiones, siendo fiel a ti misma. Y así te vas a ver muy bonita, vas a triunfar, vas a ganar premios. Me queda claro que, Mel, y por eso estás hoy aquí y para mí es un gran, gran honor platicar contigo. Me queda claro que tienes una voz y quieres decirle al mundo muchas cosas. Sí. Que no estás aquí de paso, que quieres dejar huella. Sí. Y eso me encanta, porque debería haber más mujeres como tú que no están de paso aquí en la vida, que aprovechan sus minutos, sus horas, sus días, sus años en este plano que es la Tierra, para decir algo. ¿Cuál sería el mensaje más grande o más importante que quisieras dejarle a la gente? Todo mejora, ¿no?
Yo lo escuché de chiquita. Creo que es una campaña por ahí LGBT. Pero es real. Esa frase me dio fuerza cuando tenía 12, 13 años. Y después lo comprobé. Y lo sigo comprobando cada vez. Y entonces yo ya nada más le digo a la gente que quiero, sí, atrévete, va a mejorar. Sí, atrévete. Al final se va a sentir mucho mejor que antes. Ahora, hablando del arte, Mel, ¿qué sientes o qué piensas del arte? Porque tú elegiste el arte como tu compañero de vida. Sí. Ay, pues el arte es un juego. Es un juego. Yo creo que el arte, cada vez que se junta un nuevo elenco o cada vez, no sé, cada vez que eso sucede, es como si unos niños fueran a tocar a la puerta del otro y decir, ¿salimos a jugar? Sí, ¿ahora qué quieres jugar? No, pues a tal, se me antoja tal. Y es eso, somos niños jugando a que nos acompañamos y a que hacemos lo que nos imaginamos y a que se lo mostramos a la gente. Yo creo que para mí eso es el arte, el teatro y la actuación. ¿Admiras alguna actriz nacional y cuál es tu mejor actriz de la vida? Uy. Sí admiro. Admiro a mucha gente, ¿no? Admiro a Carmen Mastache, admiro y bueno, del mundo a Meryl Streep, Anne Hathaway, ¿no? Son buenísimas. Me encanta. Y yo creo que es porque son muy auténticas. Cuando las ves reírse, las ves reírse como cuando se ríen en una entrevista y cuando se ríen en tal personaje y cuando se ríen con sus amigos. No, o sea, es eso, que tú puedas ser tú misma y mostrarle a la gente quién eres. Yo creo que la actuación no se trata de convertirte en otras personas, sino de ser tú, imaginar muy bien y lograr transmitirlo. ¿Te acuerdas de algún profesor o profesora en tu preparación como actriz que te ha dado un buen consejo? Porque, a ver, no olvidemos a la gente que nos está escuchando que estabas nominada a Mejor Actriz Principal y que las herramientas de la actuación y de este arte las tienes. ¿Qué consejo te dio ese profesor o profesora? Martín Acosta, mi director de Junio en el 93, fue mi maestro en la escuela. Y él me dijo... Mel, con lo que tú eres es suficiente para hacer cualquier personaje. Confía más en eso, ¿no? Y tienes razón. Así quieras hacer, no sé, un astronauta, un ladrón, no sé, una mesera. Somos humanos y eso es lo que nos conecta. No estamos tan lejanos de ello, ¿no? Y no tienes que intentar pretender otra cosa. Ya lo eres, ya estás cerca de esa realidad porque la humanidad es lo que nos conecta. ¿Te gustaría interpretar algún papel en especial? Me gustaría... Bueno, sí, la verdad es que uno de mis papeles soñados es... Hay una novela literaria que se llama Las Malas, de Camila Sosa. Y yo quería hacer eso en teatro, pero acabo de ir a conocer a Camila Sosa. Ajá. Y me dijo, mi amor... Una gente pagó muchísimo dinero por eso, la van a hacer una serie, no se puede. Me dio permiso de hacerla sin que nadie se entere, pero algo así me gustaría hacer. Me gustaría hacer algo que refleje nuestras historias, que nos refleje tal cual como somos. Actuada por mujeres trans, escrita por una mujer trans, a lo mejor dirigida por una mujer trans. Me gustaría que la gente nos conozca y nos conozca vivas, felices, plenas. Ganadoras. Mel, me gustaría saber también muchísimo, me encanta platicar contigo en este episodio de Comunidad Wimo sobre la parte psicológica de los artistas. Estamos locos. Por algo estamos muchas veces interpretando personajes en el escenario. ¿Cómo llevas esa parte de ser una actriz en cuanto a lo emocional que podemos ser? Híjole... Pues sí, la verdad es que a veces me siento como un mar, ¿no? Y además ahora la transición me ha hecho mucho más sensible. Entonces... Bueno, eso también tiene que ver con la profesión que elegiste, ¿no?
No hay forma de Todo. interpretar si no tienes sensibilidad. Claro, pero antes de transicionar a una actriz me sentía un riachuelo y ahora me siento un mar. O sea, como que hay veces que mis emociones de verdad me ocupan completa y me siento como Campanita, que es tan chiquita que sus emociones la avasallan Y la y solo ponen puede roja, tener ¿no? una a la vez. Ajá. Claro, claro. Sí, pues así me siento un poco. Pero bueno, la verdad es que sí es muy importante hablar de salud mental, ¿no? Yo cuando entré a la escuela dije, a ver, no me quiero volver loca, llamé a un psicólogo y llevo trabajando con mi psicólogo unos 6, 7 años ya. Ujú. ¿Y cómo ha sido el proceso de trabajar ya de la mano de un psicólogo? Es muy bueno porque aunque, o sea, hay momentos de mucha más tranquilidad y serenidad, hay otros momentos de crisis, pero más allá de esos momentos en específicos, de si te sientes bien o mal, de lo que me he dado cuenta es que yo sola voy agarrando herramientas y voy tomando herramientas que cuando hay una crisis, solita me sé salir de ahí. Sí. Y yo ya llego a terapia y le digo, ay, pasó esto, ¿cómo ves? ¿No? Pero ya después de años de terapia, solito empieza tu cuerpo a entender cómo salir de ahí, cómo protegerte, a dónde no entrar, ¿no? ¿Qué tan importante es el círculo? Yo siempre le he dicho a la gente lo importante que es tener como tu círculo de confianza para esos momentos de crisis. Cuando no tienes a nadie, es mucho más difícil salir de este tipo de situaciones que cuando tienes o tu familia por elección. ¿Qué opinas al respecto de ese círculo de contención? ¿Y quiénes son en tu caso? Sí, siempre es importante saber que hay alguien ahí que va a estar para sostenerte. En mi caso es mi familia, mi mamá, mi hermana, mi novio, mi familia Boguera también, que es la familia elegida. Sin eso, sí se puede siempre, pero toma más tiempo y es más difícil. Yo he visto siempre con las personas trans que tienen el apoyo de sus padres, cómo llegan a ser mucho más exitosos, llegan a concluir sus carreras, llegan a convertirse en personas realmente plenas. Sí. Y eso es lo que yo les diría también a los padres de familia, ¿no? Si tu miedo es que no llegue a ningún lado tu hija o tu hijo porque es diferente o es trans, tú le estás haciendo ese daño. Porque cuando lo apoyas, le estás dando la fuerza y la garra para llegar a donde quiera llegar. ¿Cómo te gustaría verte en unos 10 años, 15 años? Hablando de todo el éxito y del apoyo, ¿dónde te ves en unos años? ¿Dónde te gustaría llegar? Wow, pues me encantaría vivir del teatro y vivir de la actuación. Eso es mi mayor aspiración, porque yo me quiero dedicar 24/7 a esto y poder vivir de eso. Y no importa, o sea, no solo actuar, también me gustaría escribir, dirigir. Ahorita estoy dando clases y también me encanta. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi profesión, yo estoy dispuesta porque le quiero entregar mi vida y quiero poder hacerlo. Mel, me gusta porque tienes una filosofía de vida y como cosas muy pensadas y conscientes, como lo que hablamos al principio de que el hombre y la mujer pues solamente no es eso de biológico. Me gustaría saber qué piensas, por ejemplo, de la vida después de la muerte, y si hay otra vida, si eres católica o no. ¿Qué piensas de todo eso? Bueno, católica no soy. ¿Por alguna razón? Pues sí, porque nos hace mucho daño esa religión, la neta. Bueno, que cada quien crea lo que tenga que creer, pero que ¿Tienes religión? deje de fregar a la gente. ¿Tienes alguna religión? No. Ok. Pero sí me considero muy espiritual. Yo creo que una vez me explicó una maestra de filosofía la idea del uno. El uno es como esta energía, esta conciencia universal de la que todos formamos parte. Y ella decía, el uno es como si fuera una llama, una fogata tal vez. Sí. Y nuestra vida es como si de esa llama se desprendiera una chispita. Esa es la vida. Y después, cuando termina, se vuelve a unir al uno. Y yo creo que es eso, que cuando nuestra vida acaba aquí materialmente, volvemos a conectarnos con todo el universo, con todas las personas, con todo el conocimiento y la conciencia.
y nos damos cuenta, híjole, la estaba cagando aquí. O claro, ahora comprendo esto, ¿no? Pero ya no solo eres tú, ahora eres todo. ¿Eres miedosa? A veces. ¿Qué te da miedo? Pues me da miedo la soledad, el cambio. Pero las películas de terror sí las disfruto mucho. Ok, perfecto. Bueno, igual aceptable el miedo del cambio, ¿no? Es también un miedo que tiene todo mundo. Sí, bueno, ya platicamos un ratote de eso. La verdad es que sí, pero bueno, la vida nos enseña que hay que abrazarlo también. ¿Cómo te ves? ¿Te ves ya con familia más adelante? ¿Lo has pensado? Me gustaría... me veo con mi novio y me veo... Contigo, el actual. Sí, qué bueno. Me veo con él y me veo con nuestras mascotas, mis 5 peces Guppy, y siendo muy felices y construyendo nuestra propia versión de familia. Y a México, ¿cómo te gustaría verlo? Porque ya hablamos de ti, ¿cómo te gustaría verte a ti? Pero ¿cómo te gustaría ver a nuestro país y a la sociedad y a la comunidad en cuanto al tema de las mujeres trans? ¿Cuál sería el ideal? Creo que hace falta que la gente se siente a platicar con personas trans. Porque cuando uno platica, así como tú y yo estamos platicando, o tomando un café, o en cualquier momento, tú te sientas, platicas 3-4 horas y terminas dándote cuenta que somos súper parecidos, que nos identificamos en cosas y empiezas a empatizar. Uh-huh. Yo creo que es eso, más que decir, ay, es que tengo que aprender, ay, es que a mí me criaron de tal manera y por eso me cuesta mucho trabajo aceptarlos, ¿no? Mejor conoce a alguien y date cuenta que también es una persona sensible, que también es una persona con miedos, que también es una persona que ha luchado muchísimo, como tú también. Y entonces así empezaremos a ser más empáticos y empáticas. Eso es lo que yo veo. Me gustaría que esa solidaridad de la cual nos enorgullecemos muchísimo cuando viene la tragedia, como un temblor tal vez, uh-huh, la podamos tener día a día, ¿no? Que apostemos por la ternura. ¿Cuáles son esos miedos, Mel, y mentiras que tiene la gente hoy en día en nuestra comunidad y en México? Esas cosas que se dicen de las personas trans y que tú hoy me puedes decir en el micrófono, esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. Bueno, no es cierto que estamos en el cuerpo equivocado. Nuestro cuerpo es perfecto. No es cierto que tengamos una enfermedad. Estamos muy sanas y estamos muy felices. No es cierto que nuestras vidas tienen que ser tristes. Pueden ser muy felices. Y no es cierto que somos personas conflictivas que hacen daño. La verdad es que no. La verdad es que sabemos generar nuestros propios espacios de amor, de afecto. Y hay muchísima ternura dentro de la comunidad trans que hay que aprenderle, que creo que todo el mundo debería aprender. Gracias, Mel, por dejarme conocer en esta charla y en este episodio de Comunidad Wimo. Te admiro, te felicito y te apoyo para hacer un México distinto que hace falta. Y yo lo reconozco, tú lo reconoces y sé que juntos podemos hacer cambios muy grandes. Sí, la verdad es que a mí me gustaría decir, no hay persona perfecta, no hay persona que no se equivoque. O sea, no hay persona que un día no haya sido cruel o que sepa todo. No tienes que ser ese sabelotodo, simplemente tienes que ser sensible, escuchar y todo el tiempo querer aprender. Y reconocer que sí, te pudiste haber equivocado, pero podemos cambiar. Y podemos ser mejores personas. Y eso, no tienes que ser el experto en LGBT, no tienes que ser el experto en feminismo. Con que quieras aprender, es más que suficiente. Gracias, Mel, por tu tiempo. Gracias a ti. Síganla en todas las redes sociales. Y espero seguirte viendo interpretando papeles y siendo muy feliz. Sí, nos vemos el próximo año.
Nos vemos el próximo año. Gracias, compartan este episodio de Comunidad Wimo con toda la gente que quieren y hasta el próximo miércoles. Chao.